Para esta práctica número 3, en el ejercicio 1 tenemos una fabricación de una compuerta NAND TTL con salida totem pole. Usando el osciloscopio vamos a determinar los voltajes de salida con respecto a los voltajes de entrada que nos indican el pulso de la entrada de las compuertas. Podemos observar que la gráfica amarilla es la entrada y la gráfica azul es la salida. Se puede notar que es una señal invertida. Para los voltajes de salida tenemos que el VOL, que es el voltaje de salida máximo para reconocer un voltaje cero lógico, tenemos 0 voltios, ya que estamos trabajando con el simulador, es más ideal, y el VOH viene siendo 4.22 voltios. Para la gráfica de entrada, el señal de entrada, tenemos 5 voltios en el nivel lógico 1 y 0 voltios para el nivel lógico 0. En este caso, esos serían los voltajes de entrada. Vamos con lo que sería la función de transferencia del voltaje de entrada con respecto a la salida. Tenemos que los voltajes V y L en la medición de la gráfica nos da para un total de 327 milivoltios en la simulación, y voltaje máximo para que lo reconozca como un nivel bajo, y en el VIH es un voltaje mínimo para que lo reconozca como nivel alto. Tenemos para un total de 1.6 voltios. Procedemos a hacer la realización de las mediciones con las resistencias de carga, las RL. Comenzamos con la resistencia de 1K, que serían 1000 ohmios. Ahí estamos colocando la punta de medición de la corriente. Para la medición de la corriente de salida por la resistencia y el voltaje de entrada del punto A del emisor del transistor Q1, usamos la gráfica de transferencia y fijamos un voltaje de entrada, que en este caso sería el pulso. Para eso quitamos todos los cables adicionales que tenemos ahí para no afectar a la medición, y procedemos a hacer la medición con las puntas de esta graficadora. Voltaje de entrada A. Para poder apreciar mejor la gráfica, colocamos unos voltajes fuera del valor 0 y agregamos y maximizamos la gráfica que tenemos en el total. La corriente tenemos 35 miliamperios, ya lo vamos a colocar ahí que se pueda visualizar. En 0 voltios de la entrada tenemos un total de 35 miliamperios en la salida para la resistencia. Esa es la corriente que pasa por la resistencia de 1000 ohmios, ya que esa corriente depende del transistor Q4 que se encuentra en saturación, mientras que Q2 y Q3 están en corte. Esto lo proporciona a la resistencia de carga una alta corriente, y se puede apreciar en la gráfica la diferencia de corriente. Vamos a evaluar la siguiente resistencia de 800 ohmios. Podemos notar que la gráfica sigue siendo igual para la resistencia de 800 ohmios. Y vamos a cambiar la resistencia de 800 a 500 y de 500 a 300 para seguir visualizando que la gráfica se mantiene igual. La gráfica que nos muestra la función de transferencia del voltaje de entrada del pulso con respecto a la corriente de salida que pasa por las resistencias de carga, la resistencia RL.
Para finalizar, vamos con el circuito número 2, que se compone de dos compuertas fabricadas NAND TTL cableadas de Open Collector. Van conectadas a la salida a un Sonder, lo que va a producir un sonido de sirena debido a que esta misma configuración hace que se mezclen las señales.